Testigo es el título de la predicación. Acompáñeme ahí a Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido por la mayoría. Y vamos a ver que una de las razones principales y los objetivos principales que tiene un cristiano cuando es lleno del Espíritu Santo es justamente ser testigo de Jesucristo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos recibido al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Si tenemos al Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el mandamiento también? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo. Esta palabra que es muy profunda, la palabra griega para testigo, tiene cuatro acepciones. La palabra griega inicialmente es martur, que significa un mártir. De ahí viene la expresión de un mártir. ¿Quién es un mártir? Es aquel que da testimonio de algo que cree y es capaz de dar la vida por lo que cree. Eso es un testigo. También se refiere a una persona que da un testimonio con un hecho que él ha presenciado y que ha experimentado. Un testigo no es una persona que da una información de segunda fuente, no, de primera fuente. Yo no sé si alguien en la universidad tuvo este ramo que se llama investigación de la metodología de la investigación. ¿Sí? Es un ramo muy común en la universidad y siempre se le enseña a los que tienen un método de investigación llegar a la primera fuente. Porque la segunda y la tercera fuente comienza a cambiar la versión, se desvirtúa. Entonces, un testigo es aquel que experimenta algo directamente y lo anuncia. Eso es un testigo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos después de haber resucitado, Él le dijo justamente esta palabra: esperen en Jerusalén, porque sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo, el otro consolador. Es necesario que yo me vaya. Pero antes que Él ascendiera, Él le da más luz del por qué iba a venir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos al recibirlo fueran testigos ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Fueran testigos de Él. Y estoy seguro que quienes estamos acá necesitamos todos los días poder recibir un renuevo del Espíritu para poder seguir siendo testigo. Para poder ser testigos. No podemos ser testigos eficaces solo recordando una experiencia del ayer. Cuando experimento algo en el momento, lo que yo digo tiene un impacto diferente en la gente que cuando tú dices esto me pasó hace 15 años atrás. Muestra un botón. Vamos a imaginar una escena terrible, dramática. Aquí fuera, y no es profecía ya para que usted no diga amén. Aquí fuera de la calle pasó un camión y atropelló a una persona. Entonces usted justo estaba limpiando su auto y ve frente a sus ojos cómo el camión arrolló a esa persona. Yo sé que la historia es muy terrible, muy sangrienta. Entonces vienen los medios de comunicación y ¿a quién le preguntan? Al que estuvo ahí. El periodista, ¿qué es lo que hace? Busca a aquel que estuvo en los hechos. ¿Y cómo relata aquel que vio ese episodio? ¿Cómo lo relata? Con lágrimas, impactado, no le salen las palabras. Y las pocas palabras que dice son tan creíbles, tienen credibilidad porque lo vio, porque escuchó el impacto. Entonces lo mismo Dios quiere con nosotros. Él quiere que tengamos un impacto con Él. No con el camión que pudiera atropellar a alguien, no. Tener un impacto con Él. Juan Wesley, un escritor metodista, un predicador, dijo dos palabras que para mí han sido hasta el día de hoy la clave para entender lo que es el Evangelio. John Wesley. Él dijo: de la manera que tú eres impactado por Dios, podrás impactar a otros. ¿Escuchó bien? De la medida, la magnitud que tú tienes una experiencia con Dios, podrás impactar a otros.
John Wesley también dijo, arde con el fuego de Dios y la gente acudirá a ver el incendio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué será que una minoría de la iglesia, de quienes decimos ser cristianos a nivel mundial, una minoría son los que dan testimonio de Jesucristo, son los que evangelizan en la universidad, en el trabajo, en todo lugar? ¿Por qué será una minoría? Porque una minoría ha tenido un impacto grande con Dios. Porque, como dijo Isaac Newton, aunque no tiene nada que ver con la física aplicada, Isaac Newton habló acerca de la ley del principio de la acción y reacción. De la misma manera, desde el punto de vista espiritual, no estoy hablando de metafísica, no me vaya a tachar de metafísico, pero de la misma manera que alguien tiene un impacto con Dios, va a impactar a otros, como dijo también John Wesley. ¿Cuál es nuestro anhelo al tener reuniones como Avívanos? ¿Cuál es nuestro anhelo como iglesia local de hablar del Espíritu Santo frecuentemente? ¿Cuál es nuestro anhelo? Que usted sea un testigo de Jesucristo. Me llama la atención que hay denominaciones, más que denominaciones, secta. Es decir, secta no es que quiera ser despectivo, pero socialmente se llaman secta los testigos de Jehová, los mormones y otras religiones, los cuales respetamos. Ellos tienen una forma obligada para que los feligreses den testimonio en las calles. Usted conoce el peregrinaje de los testigos de Jehová, ¿cierto? Alguien dijo, por sus sombreros los conoceréis, o por sus maletines los conoceréis. Bueno, ellos van obligadamente, casa por casa, a dar testimonio de Jehová. Y un día me puse a observarlos, porque yo vivía en ese departamento, ahí donde está la cámara, ahí vivía. Entonces siempre venían a la iglesia a evangelizar y yo siempre miraba a la ventana y observaba cómo ellos evangelizaban. No es que yo me creía mejor que ellos, pero una cosa me di cuenta, que la mayoría caminaban cabizbajos. La mayoría estaban tristes. Y lo que más hablaban entre ellos, incluso no quiero generalizar, pero justo me encontré con el episodio en la ventana, yo copuchento detrás de la ventana, tengo que reconocer mi pecado. Ella hablaba de la sopaipilla y ella le daba la receta. Entonces yo decía dentro de mí, ¿serán testigos de Jehová? ¿Serán testigos de Dios? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando vemos personas que tuvieron un impacto con el Señor, esas personas quedaron revolucionadas. Ellos lo que hablaban en el tiempo antiguo del Señor, el caso de Isaías tuvo un impacto, un encuentro glorioso con Dios. Inmediatamente, ¿qué le dice el Señor a Isaías? Vas a tener que dar testimonio, porque él pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Bueno, Isaías inmediatamente dice, heme aquí. Porque el impacto que tiene un cristiano, un hijo de Dios con el Espíritu Santo, no solamente lo lleva a sentir algo lindo, no solamente lo lleva a hablar en otras lenguas, no solamente le lleva a sentir fuego, tiritones, en fin, lo principal es amar a Dios con todo el corazón y amar a las personas. Ese es el principal mandamiento. Quiero hablar en esta hora acerca de 4 acciones que tiene un verdadero testigo de Cristo. Lo primero, tiene un mensaje ungido y cristocéntrico. Lo primero, tiene un mensaje ungido y cristocéntrico. Cuando hablo del mensaje, por favor tome nota con esto. No estoy hablando solo de lo que dice. El mensaje es la persona en su forma de vivir, en su forma de actuar y en su discurso. Ese es el mensaje. ¿Escuchó bien? El mensaje del Hijo de Dios es lo que Él es, testimonio junto con lo que Él dice. Tiene que ser ungido y cristocéntrico. Cuando vino el día de Pentecostés, estaban los discípulos, se cumplió la profecía, me van a ser testigos, ¿cierto? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Y se levanta de entre los discípulos aquel que no tenía tal vez
una educación verbal académica para dar el discurso más extraordinario que está registrado en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro. Lleno del Espíritu Santo, lo primero que él hace es anunciar a Cristo en ese discurso. Un mensaje ungido es aquel que lo explica, es aquel que tiene doctrina y donde Cristo es el centro. Recuerden que cuando vino el día de Pentecostés comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué decía la gente alrededor? Están llenos de mostos, están borrachos, ¿cierto? Esta no es la hora para ponerle. Entonces Pedro, con la palabra ungido, porque vuelvo a decir, alguien que es testigo tiene capacidad para explicar, para argumentar con doctrina, para hablar con denuedo y donde Cristo es el centro. Hechos, capítulo 2, versículo 14, Hechos 2, 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. ¿Qué implica esto? Autoridad. Alguien que es testigo tiene autoridad. El que tiene autoridad se levanta en medio de una reunión y habla. Y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pero las palabras ¿de quién eran? ¿De Pedro o del Espíritu Santo? Dígalo fuerte. Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él explica, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Un testigo ocupa la palabra de Dios. ¿Cómo argumentó Pedro, ungido por el Espíritu? Con la palabra. Él no habló de la denominación, él no habló de su cosmovisión judía, no, él habló la palabra. Dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vuelvo a decir, alguien que es testigo ocupará la palabra con denuedo, le explicará, tendrá doctrina y tendrá autoridad. Y además Cristo es el centro. Versículo 36, 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un testigo reconoce que Cristo es su Señor y no solamente es su Señor, sino que es el Señor de toda la casa de Israel, de toda generación encendida, de toda la humanidad, del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor. Eso declara a alguien que es testigo. Eso declara a alguien que es testigo. Alguien que es testigo de Cristo tiene un mensaje no basado en el bienestar del hombre, sino que pone a Cristo justamente en lo alto, porque en ese discurso los israelitas estaban compungidos de corazón. Y el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varón hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Una persona que es testigo no solamente argumenta, no solamente tiene doctrina, no solamente tiene autoridad, habla de Cristo, pero tiene un mensaje de salvación a los que no conocen al Señor. Jesucristo dijo, me serán testigos, me serán testigos. ¿De quién hoy somos testigos? ¿Sí? ¿De Cristo? ¿De qué es lo que más hablamos en nuestra cotidianidad? Es verdad que tenemos que hablar de los negocios, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de todas las áreas de la vida, pero Cristo es el centro de todo lo que decimos, hacemos, tenemos y somos, porque uno que es testigo, Cristo es el principal en su vida. Nosotros decimos que somos una iglesia cristocéntrica, pero no solamente tenemos que decirlo, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Y si alguien dice ser testigo, quiero pedirle este favor que señaló el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:11 respecto a lo que decimos.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es aquel que tiene dones espirituales, aquel que tiene una gracia del Señor, ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el consejo apostólico. Si alguno habla, ¿qué tiene que hablar? Hable las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios. ¿Cuál es la tentación de este tiempo? Es hablar mucho de nosotros mismos. Es hablar mucho de los testimonios de otros. Pero lo principal que deberíamos hablar, y tal vez muy básico lo que estoy diciendo, pero hablando con colegas, con pastores, hermanos que llevan años en la fe, hoy vemos que hay una crisis en la iglesia del Señor. Lo menos que se habla, no quiero tal vez tildar ni juzgar a otros, pero lo que menos se habla a veces en los púlpitos es palabra de Dios. Lo que más se habla a veces es testimonio. Lo que más se habla a veces es hablar de otras doctrinas y atacarlo, pero lo que menos hablamos es palabra de Dios. Cuando estudié, por la gracia de Dios, hermenéutica y homilética, un profesor nos dijo lo siguiente, y esto me quedó marcado, porque cuando uno estudia estas ciencias de dar un discurso, uno se enfoca mucho en el bosquejo, se ocupa mucho de hacer una exégesis, de interpretar bien el texto, de ir al contexto, en fin. Pero un día el profesor nos dijo esto en Izum: no te preocupes tanto del bosquejo homilético. Pero pastor, hemos estado no sé cuántos años estudiando homilética y hermenéutica para que al final nos diga, no te preocupes tanto del sermón. Él dijo, no te preocupes tanto de buscar los años, del contexto histórico, todo eso es bueno. El profesor nos dijo, deséchenlo. Él dijo esto, preocúpense de tener no un lindo sermón, sino de tener un mensaje de parte de Dios para la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa debe ser nuestra mayor preocupación como pastores, como evangelistas. Yo conozco hermanos que nunca han estudiado ninguna ciencia de la Biblia, pero están tan llenos, ungidos por el Espíritu Santo. Algunos no tuvieron la educación formal, académica, algunos no lograron ni estudiar, no sé, ni la historia, ni la geografía, pero tienen un conocimiento y una luz del Espíritu Santo tremendo. Cuando hablan, el impacto que el Señor provoca en la gente es maravilloso. Con esto no estoy chuteando la educación, no estoy diciendo que usted no estudie, no estoy diciendo que usted no se prepare. Aquí a los pastores y a los que están con proyección ministerial los obligamos a estar en el discipulado, a estar en una formación ministerial y a estar en el centro de estudios teológicos de nuestras santas, inmaculadas, únicas asambleas de Dios de Chile. Los obligamos, pero sabemos que eso no les dará unción. Pedro era del vulgo. Pedro era un pescador. Yo imagino que Pedro era como sin ofender a ningún flaite, el típico flaite que estaba con los discípulos. ¿Qué pasa, hermano? Oye, entre paréntesis, casi todo de ese grupo, no sé cómo llamarlo, tribu urbana, no sé, todos se dicen hermano, pero no dicen hermano, dicen, ¿qué pasa, hermano? Hermano. Pedro era un flaite probablemente. Choro, con cortapluma. Sí, hermano, literal, le cortó la oreja a un soldado en el huerto. O sea, Pedro se las traía. Pedro andaba pasado pescado, era pescador. Pedro era bruto. Algunos dicen, pastor, ese soy yo. Pero yo conozco muchos que éramos así, que Dios saca a ese bruto del yacimiento, no valía nada,
lo pasa por el proceso de la calcinación, las impurezas salen y se convierte en un valioso y precioso instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Un testigo no solamente tiene un argumento sólido, un testigo no solamente tiene una palabra viva. Lo que dice lo ha experimentado. Por eso Jesús dice, recibirán poder y van a ser testigos. El apóstol Juan lo dijo en 1 de Juan. Lo señaló ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 1:3. Juan no dijo lo que nos contaron. No, Juan dijo lo que hemos visto, oído. Y el Evangelio de Juan dice lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Eso anunciamos. Yo todavía me acuerdo lo que me ocurrió a mí. A mi corta data de vida, en mi adolescencia, yo había escuchado de Jesús. Me llevaban obligado a la iglesia. Y todavía recuerdo esos episodios que cuando venía la palabra, el pastor predicaba como 2 horas. Al lado del templo había unos juegos electrónicos que se me va a caer el carne. Uno le ponía ficha. El Street Fighter. Entonces cuando venía la hora de la palabra, yo me iba a jugar Street Fighter. Esa era mi vida religiosa, esa era mi vida evangélica. Me obligaban a ir. Pero un día, a los 18 años, el Señor me impactó tan fuertemente, que desde ese día mi vida ha ido cambiando. De menos a más. Como dice el Proverbio, capítulo 4, 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así comenzó mi día, la luz en Cristo. Fue tanto el impacto que estaba en tercero medio, y voy a decir esto avergonzando mi carne. Ay, qué vergüenza decirlo, pero voy a avergonzarlo, Señor. Era mi tercero medio. Dios mío, Señor. Porque hay gente que a veces me admira, me dice, pastor, usted. Este pedazo de carne, hermano, fue transformado por la gracia de Dios nomás. Pasaba más la inspectoría que en la sala de clase, hermano. Esa era mi realidad. No tenía un libro de anotaciones, tenía un prontuario. Terrible, hermano. Vino el Espíritu Santo sobre mí, día domingo, 9 de la noche, 18 años. El día lunes llegué revolucionado al colegio. Revolucionado, contándole a todos, desde el portero, el auxiliar, la directora, a mis compañeros, a todos, porque el impacto fue tan grande, hermano. El poder de Dios vino sobre mí, me fui de espalda tumbado, sentí que Dios me liberó de demonios, no hubo escándalo, no caminé por las murallas, no. Fue tranquilo, pero sentí que salieron demonios de mí, literal. Sentí que un peso se fue de mí. Y comencé a hablar de Cristo a toda la gente. Mi profesora de filosofía, la persona más atea que conocí, Marcela me acuerdo se llamaba, le cuento mi testimonio y ella impactada me dice, Sergio, ¿es verdad lo que me está diciendo? Sí, profesora. Y mientras le relataba, ella comenzó a llorar. Yo no sabía de Biblia, no sabía nada. Lo único que yo decía, como aquel ex ciego, una cosa yo sé, profesora, que antes yo estaba ciego, estaba podrido, pero hoy tengo vida y tengo luz y puedo ver. Argumentando a una profesora de filosofía que me podía ganar con su argumento. Ella lloraba y me dijo, Sergio, ¿tú te atreves a decirlo esto en una clase que yo tengo? ¿Quién me dijo a mí, por hermano? Y ella dijo, Sergio tiene algo que decirle a todos ustedes. Éramos 45 estudiantes ahí. Entonces, en ese tiempo, año 90,
90 y tanto, 99 creo que, 97. Llevé estos videos, ¿cómo se llama estos videos con cassette? ¿Ah? VHS, con la película El testimonio de la cruz y el puñal, Nicky Cruz. Antiguo, hermano, pero sí, estoy más viejo, es verdad. Y ahí di testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida. Compañeros fueron, yo veía las chicas, lloraban algunos. Desde ahí comencé a dar testimonio de Cristo. Aprovechaba todas las oportunidades. Me decían, Sergio, ¿qué hora es? Es la hora que te arrepientas. Toda oportunidad. Hermano, mire lo que Dios hace. Un testigo tiene un testimonio, vuelvo a decir, un testigo tiene un testimonio, no solamente lo que dice, lo que hace. Cuando yo conocí al Señor ese invierno del año 1997, en julio, en una casa donde había un joven endemoniado, yo conocí primero a los demonios, después conocí al Señor. Ya, por eso el impacto fue muy grande en mí. ¿Qué ocurrió? Yo tenía un promedio 3.5 en castellano y mi profesora jefe era la profesora castellano. Conocí al Señor segundo semestre, promedio 6.8 castellano. No me aplauda a mí, fue una obra que hace el Espíritu Santo en alguien que es testigo. Él cambia tu forma de pensar. Él te hace ser una persona diligente. Hace que hagas las cosas bien. Antes era un flojo de porquería. Y Dios me hizo un instrumento para su gloria, no solo para predicar lindo, sino para ser, y bueno, mi esposa tendrá que decirlo, para ser un buen padre, un buen esposo, en mi intención y en lo que quiero hacer. Porque hay muchos que son buenos para predicar, pero su testimonio dicta mucho de lo que dicen. Hermano, cualquiera predica, ¿sabía usted? Predicar es hablar. Un político puede hablar, sobre todo en este tiempo que estamos a puertas de lo que es la elección a los presidentes parlamentarios. Oye, predican bonito los candidatos. Un discurso que hasta uno llora, hermano, de emoción. Él cambió mi forma de pensar. Antes estaba en la inspectoría, conocí al Señor, llegué al Instituto Bíblico. Y el Señor me colocó de capellán en el Instituto Bíblico. ¿Para qué? Para ayudar a los estudiantes que peleaban. Sí, habían estudiantes que peleaban. Y antes yo era el que peleaba en el colegio, ahora yo estaba conciliando a los estudiantes. ¿Cómo Dios hace ese cambio? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Tanto así que Dios me honró de dar el discurso para la graduación y estaba el pastor Carlos en esa foto, me acuerdo. ¿Se acuerda que di el discurso? No se acuerda. Si se acuerda, estaba atrás mío el pastor. Di el discurso, siendo que cuando antes yo tenía la honra de estar en el primer lugar de la clase. ¿Qué quiero decir con esto? No es que me quiera gloriar, no, toda la gloria para el Señor. Avergoncé mi carne, ¿quién era? Que el Señor, cuando quiere hacer de una persona un testigo, será una persona que tendrá un ejemplo de vida en todo lugar. Le habla un imperfecto que trata de ir avanzando. ¿Ya? Le habla un imperfecto que intenta hacer lo mejor para el Señor. Usted dice, pastor, ¿está hablando mucho de usted? No, estoy hablando más de Cristo, de lo que Él ha hecho en mi vida, porque un testigo habla de lo que ha vivido. ¿Entendió bien? Un testigo habla de lo que ha vivido. Un día le dije a un pastor le dije, pastor, ¿usted puede contar alguna experiencia de lo que ha vivido con el Señor? Y él muy hermenéuticamente me dijo, yo no hablo de testimonio, yo solamente interpreto la Escritura. Está bien que usted interprete bien la Escritura, pero diga algo de lo que usted está interpretando, pues. ¿Cierto? Por supuesto, porque eso es el Evangelio. Es una buena noticia que tú has vivido, que no solamente te contaron. A mí a veces me da pena, hermano, ver también hermanos de otras denominaciones
que están en el punto de predicación. Yo vengo del origen del punto de predicación, soy de la vieja escuela pentecostal, pero hermanos que están tristes ahí. Yo no sé si son los inspectores de la municipalidad, son los carabineros, van a sacar un par, están así enojados en el punto de predicación, siendo que alguien que ha tenido un impacto en el Señor debe tener una sonrisa para dar testimonio de Cristo. Si Cristo cambió mi lamento en baile, ¿cómo va a estar enojado ahí en el punto de predicación? Feliz, contento. Así debe ser la iglesia cuando da testimonio. Cuando salgamos al operativo en Paine, por favor, amados voluntarios, queridos profesionales, salgamos felices, contentos, porque el Señor te dio la profesión. El Señor te dio el oficio. Sale con gratitud, con una sonrisa. No anda hablando de cómo vamos a hacer la sopaipilla, le echo harina. Ese no debe ser el testimonio. El Señor Jesucristo dijo esto, Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Señor Jesucristo lo dice. 100% Dios, 100% hombre fue en la tierra. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo, testigo del Padre, guiado por el Espíritu Santo, Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Señores, damas y caballeros, usted como testigo de Cristo, usted no hable por su propia cuenta. Hable lo que el Padre le envió a hablar. ¿Está leyendo la Biblia? Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Y eso también quiero mencionarle. El ser testigo no es solamente consecuencia de lo que recibí del poder del Espíritu. Es también un mandamiento, asumir un mandamiento. ¿Tengo que hablar de Jesús? Bueno, conocemos la historia del libro de los Hechos. ¿Qué pasó con los hermanos, con los apóstoles? Se olvidaron del mandamiento. Jesucristo le había dicho, ustedes me van a ser testigos, pero no solamente Jerusalén. Simultáneamente le dice, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué pasó con ellos? Recibieron el Espíritu Santo, el poder, pero en algo erraron, en no obedecer el mandamiento. El mandamiento. Hermano, ser testigo no solo es hablar espontáneamente de lo que viviste, es obedecer al mandamiento del Señor y no hablar lo que tú quieres, hablar lo que el Espíritu Santo ponga en tu boca. ¿Me está siguiendo, cierto? La segunda acción que tiene un testigo, la evidencia, es que evangelizan, reciben nuevas personas en la iglesia, las reciben, perseveran en la palabra, en la doctrina, se congregan, participan de oraciones, son generosos, tienen gozo, son sencillos, humildes y alaban al Señor. Si me da más retorno, por favor. Hechos 2:40, vamos a ver cuáles son, gracias, excelente, cuáles son las evidencias de alguien que también es testigo, no solamente habla, no solamente tiene autoridad, no solamente argumenta con la Biblia, no solamente es un hombre teológico, tiene doctrina, además vive en comunidad cristiana. Acompáñeme por favor en Hechos 2:40, por favor. Vamos a ver todo lo que ocurrió con estos testigos de Jesucristo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, el apóstol Pedro, sed salvo de esta perversa generación. Eso es un mensaje evangelístico. Alguien que es testigo evangeliza. Diga conmigo, evangeliza. ¿Sí? El versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alguien que es testigo experimentará que otras personas se añadan a la iglesia. Lo va a experimentar. Va a ser partícipe de ello. Hermanos, una iglesia que es testigo de Cristo siempre tiene nuevas personas.
siempre tiene nuevas personas. Un día le preguntaron a un obispo de la iglesia metodista pentecostal, acá en Chile, y le hicieron esta pregunta. ¿Por qué las iglesias metodistas pentecostales siempre tienen sus templos llenos? Siendo que son una línea muy ortodoxa, muy cuadrada en su forma, respetable. Y el obispo, de un modo bien tosco, le dijo: ¿tú y tu iglesia evangelizan? No. ¿Se llena tu iglesia? No. Ahí está, ¿por qué? Porque nosotros siempre, todos los domingos, evangelicemos, hacemos punto de predicación. El obispo le dijo: tal vez no ganamos a nadie presencialmente, pero el Señor añade a los que han de ser salvos, ¿a quiénes? ¿En qué lugar los pone? En una iglesia que es testigo de Cristo. Para la gloria de Dios, quiero decir que hace muchos años, todos los viernes, o generalmente los domingos principalmente, casi todos los domingos hay gente nueva llegando a nuestra iglesia para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque somos testigos de Cristo. Una iglesia que es testigo de Cristo, el Señor les confiará esas ovejas. Porque una iglesia que ama sale afuera. Una iglesia que ama al prójimo sale afuera y evangeliza. Tiene misericordia. Entonces Dios, ¿a quién le va a enviar la oveja? ¿A quién las cuida? Justamente. El testigo cuida. ¿Qué más ocurría? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un testigo le importa la doctrina. La palabra, está en discipulado. Y usted me dice: pastor, yo terminé el discipulado hace como 20 años atrás. No importa, hay otras instancias de aprender. Está la formación ministerial, misionera, está el postdiscipulado, está el centro de estudios teológicos. Y si no tiene tiempo, pero por último autodidactamente, métase a un estudio bíblico, pero siga conociendo más la palabra del Señor. Un testigo persevera en la doctrina, en la palabra. A mí me preocupa que algunos que sí tienen bastante experiencia en el Señor, tienen conocimiento, pero no los veo estudiando la palabra. No los veo, y yo quiero instarle a todos, diáconos, pastores, líderes, principalmente me dijo a ellos: por favor, métase a una formación bíblica. Perseveraban. La palabra es inagotable, no se terminó hace 10 años atrás. En la comunión unos con otros, versículo 42, en otras palabras, se congregan. Los que son testigos tienen la fidelidad al Señor de congregarse. Como dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen, yo le añado, por mala costumbre. Aun cuando veas que la venida del Señor está tan cerca, congrégate fielmente. Si eres un testigo del Señor, atiende al mandamiento del Señor. Y es un deseo congregarse. Dice el versículo 42, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Un testigo valora la oración. Un testigo no solamente ora en su casa, dice que ellos como comunidad oraban. ¿Y cuál fue la instrucción del Espíritu Santo en Avívanos para nosotros? Enciérrate con los tuyos. Enciérrate con los tuyos. Lo estamos aplicando en mi casa. Sí, con mi esposa lo hemos hecho siempre, pero ahora lo estamos acentuando más. Estamos orando con nuestros hijos porque recibimos una instrucción del Espíritu Santo. Enciérrate con los tuyos, pero los tuyos son mi familia, pero también son ustedes. Mire, si a usted le pica todo hasta el alma, le pica cuando está orando, pida ayuda a que otro ore por usted. La oración es el pulmón de la iglesia. Perseveraban y alababan al Señor. Versículo 47. Y alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
aquí hay un asunto importante. Una iglesia que es llena del Espíritu, que tiene poder de Dios, manifestaciones, no se ensimisma. Entiende el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y hay algo que dice acá, dice que el pueblo tenía favor con ellos, o sea, había un buen testimonio de la gente. Les quiero decir esto para la gloria del Señor. Cuando nosotros llegamos acá, a este auditorio, que no era un auditorio, era un galpón abandonado, donde está la hermana Viviana, había un latón grande. Y al otro lado vivía una persona que odiaba a los evangélicos, los odiaba. Y cuando comenzaba el culto, con un fierro nos golpeaba. No sé si los más antiguos se acordarán, sobre todo en las reuniones de oración, nos golpeaba ahí. Por otra parte, el vecino que justo tiene su dormitorio aquí, el vecino me andaba buscando para pegarme. Un tipo como de 2 metros. Era el reclamo de los vecinos. Y es típico reclamo de los vecinos que yo los entiendo. ¿A quién le gustaría, como el vecino que vive acá, que tiene su pieza ahí, y justo trabaja de noche, y los días domingos duerme ahí, y esa batería estaba acá? Hermano, yo me pongo hasta, en mi caso, si yo, aun siendo evangélico, pastor, y me colocan la batería al lado. Tengo que trabajar de noche, duermo en el día. Obvio que me voy a molestar, ¿cierto? Pero ¿cuál ha sido la falsa espiritualidad de muchos evangélicos? El diablo anda enojado. No, sino el diablo no anda enojado. La persona trasnocha. Está enojado el vecino. Entonces, ¿qué hicimos? Invertimos acá, detrás de este muro falso, hay un tratamiento acústico que nos costó cerca de 2 millones de pesos. Todo esto está tapado. ¿Por qué lo hicimos? Porque queremos tener un buen testimonio y por amor al vecino. Tapamos ahí. Hicimos un tratamiento acústico. ¿Por qué? Por amor al prójimo. Y gracias al Señor, hoy el vecino me saluda y la vecina amablemente también. Tanto así que hicimos un operativo hace poco, unos meses atrás, un operativo médico acá, y adivinen quién llegó. El vecino. Hermanos, denle un aplauso al Señor, sí. Seamos amables. Seamos amables con los vecinos. A veces no es el diablo. Somos nosotros los imprudentes que no nos damos cuenta que metemos bulla. Sí, hermanos. La tercera acción o evidencia de alguien que es testigo, no solamente habla la palabra, no solamente tiene denuedo, tiene autoridad, tiene doctrina, no solamente se congrega fielmente, ora, no solamente es generoso, entre comillas, o paréntesis, se me olvidó un punto acá. Una iglesia que es testigo de Cristo no tiene problema con dar. ¿Sabe lo que ellos daban? Ellos no daban el diezmo. Y usted dice, eso es lo que quería escuchar, pastor, eso. No daban el diezmo. Algunos llegaron a danzar al decir esto. Ellos daban todo, daban hasta sus propiedades. Lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos administraran y no hubiera necesidad. Nosotros hemos tratado de ayudar a los hermanos que están con necesidad, con mercadería, algunos con ofrenda. Hemos tratado, estamos en ese curso de aprendizaje. Pero lo tercero es que los testigos, queridos hermanos, como decía Belén, y como dice la palabra, las señales le siguen a los testigos. No solamente la señal de predicar bonito, no. Hay señales de milagros, sanidades. Jesucristo dijo, y está registrado en Marcos capítulo 16,
Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor acá? ¿Cuántos le siguen al Señor? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Si tomaren alguna cosa mortífera no les hará daño. Eso no se refiere al alcohol, hermano. Por algunos se toman este versículo y le ponen, no está hablando de eso. Estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, los que creen de verdad son discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un testigo. ¿Quién es un testigo? Es aquel que ha determinado dar la vida por aquel que se la dio en la cruz del Calvario. Ese es un testigo. ¿Usted está dispuesto a dar la vida por el Señor? Entonces es un testigo. Pero si usted dijo amén, tenga por seguro que, como dice el himno pentecostal, cuando el ángel pase lista. Porque de toda palabra, incluso ociosa, vamos a tener que rendir cuenta. Si usted le dice sí al Señor, está levantando su mano cuando convoquemos al operativo social, cuando convoquemos a la campaña, convoquemos a salir. Usted que dijo amén, debe ser el primero a estar ahí. ¿Cierto, Pastor Carlos? Nos vamos a tener ahí en la lista. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas maravillas, señales y prodigios. ¿Por qué hoy, como decía el domingo pasado, no hay tantos milagros, no hay tantas señales, no hay tantos prodigios? ¿Por qué? Bueno, según lo que estudiamos el domingo, es porque les faltaba fe. Y alguien que no tiene fe no es testigo. Pero cuando alguien es testigo, tiene fe, da la vida y le van a seguir las señales. Hermanos, mire, nosotros tenemos un lenguaje muy evangélico para esto. Ejemplo, típico de evangélico. Hay un caso de alguien endemoniado, que de hecho pasó el viernes pasado y Dios lo liberó a ese hombre, lo liberó. Por ejemplo, yo le digo a cualquier grupo hermano, a ver, le voy a poner un ejemplo, a ver, ¿a quién voy a poner acá? Ya, Sebastián, usted va a tener que echar fuera un demonio al vecino que vive al lado suyo. Entonces, Sebastián, ¿qué me va a decir como buen evangélico? Espero que no me lo diga. Me voy a preparar, pastor. Esa expresión me voy a preparar suena muy lindo y espiritual. Y es verdad que hay que prepararse. Pero ¿por qué tenemos que ser reactivos? ¿Por qué tenemos que prepararnos para hacer algo siendo que ya debiéramos estar preparados? Este viernes tuve que ir con mi papá, tuvimos que ministrar a una persona que tenía demonios y Dios la liberó. Y no estaba en ayuno el pastor ese día, no. Ese día oré poquito, sí, tengo que ser honesto, oré poquito ese día. Pero el Señor manifiesta las señales a los que son testigos. Con esto usted no va a sacar la ecuación, no hay que ayunar y no hay que orar. No, pues. Siempre debemos estar preparados para toda buena obra. Así que si a usted le digo, hermano, usted puede orar por un enfermo, por favor no me diga tengo que prepararme. Sea más honesto y dígame no estoy preparado. Sea más honesto. Dice versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres y mujeres. Vuelvo a decir, una iglesia que es testigo de Cristo, esa iglesia siempre está recibiendo nuevas personas. Para la gloria de Dios, la iglesia acá está recibiendo cada domingo nuevas personas para la gloria de Dios. Yo le doy un aplauso al Señor por ello. Versículo 15, Hechos 5:15, sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en las camas, el lecho, para que al pasar por lo menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué pasaba? Solamente con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Eran sanados.
Y espero que aquí no exista ningún cesacionista y me diga, es que eso fue solamente en el tiempo de los apóstoles. Mentira del diablo. Eso sigue ocurriendo el día de hoy. El Señor sigue sanando, libertando, salvando, llenando con el Espíritu Santo. Versículo 16. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Dónde iban? A Jerusalén. Vuelvo a decir, Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Donde Dios se estaba manifestando en Jerusalén, y yo le pido al Señor, por pura misericordia y gracia, si esto se va a convertir en una Jerusalén, que vengan de todas las comunas a este lugar a recibir agua de Dios, sanidad, palabra, y se está cumpliendo. De Quinta Normal están viniendo, de Pirque, de Puente Alto, de la Florida, de tal que una hermana toma el bus, de tal que hace el intento económico de venir solamente al culto. Aleluya. Y viene con sus hijos de Talca, se congrega acá. ¿Cuántas horas de viaje de Talca en un bus para acá? ¿Cuánto? 3 horas. 3 horas. Y llega la hora. La cuarta característica de un testigo: nada lo detiene. Nada lo detiene. Nada lo detiene. A mí me impacta ver al testigo Pablo, al apóstol Pablo. En su primer viaje misionero, cuando es enviado de Antioquía y tiene que ir a las regiones que estaban alrededor, ¿sabe cuál fue la primera experiencia del apóstol Pablo en su primer viaje misionero? ¿Sabe cuál fue su primera experiencia? No fue echando demonios. ¿Sabe cuál fue? Recibir un montón de piedras. Lo lapidaron al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Acompáñeme, por favor. Hechos 14. Hechos 14. Me gusta escuchar las hojas de la Biblia. Me gusta eso, me gusta. A veces escucho las notificaciones del Facebook, pero no escucharlas. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad, literal, le arrastraron, pensando que estaba muerto. Ay, Dios mío. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones, Pablo lo tenía claro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted se imagina la escena? A Pablo lo lapidaron. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo rodearon. Seguramente oraron por resurrección. Algunos académicos, teólogos dicen que Pablo murió. Otros dicen que agonizó. Sea cual sea lo que Pablo vivió en ese momento, la situación, dice que se levantó. ¿Y qué hizo cuando se levantó? ¿Qué es lo que haría Sergio Urtubia en mi humanidad? ¿Iría con la credencial a la Asamblea de Dios? No, déjeme en Puente Alto nomás. Un psicólogo me diría: descanse, y estoy de acuerdo, tengo que descansar. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Se levantó.
Diga conmigo, qué imprudencia. Qué imprudente. ¿Cierto? Qué imprudente. Pablo, ¿cómo se va a levantar? Pablo tiene que ir a tu casa. Mira las heridas que tiene en tu cabeza. Mira el ojo como lo tiene. Se levantó. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando. ¿Qué hizo Pablo? Esto a mí me impacta. Dice que después de haber estado ahí, volvió a las ciudades donde lo apedrearon. Volvió y confirmó la fe de ellos porque hizo muchos discípulos. Mire, ponga atención con este detalle. Si a ti te apedrean afuera de la iglesia, ¿usted viene el otro domingo? ¿Vendría o no si te apedrean? ¿Te amenazan? No, usted sería prudente, se cambiaría de iglesia, ¿cierto? Pero Pablo, ¿qué es lo que hace? Pablo tiene un corazón perdonador. Porque para volver a los que me apedrearon al mismo lugar donde no me recibieron, es porque el testigo, por la gracia de Dios, tiene tanto amor por el enemigo que es capaz de perdonar a los que le apedrean. Y es capaz de discipularlos, confirmarlos en la fe y hacer muchos discípulos. Eso es un testigo, señores. No solamente habla bonito, no solamente tiene dones, no solamente Dios lo ocupa en milagros. Tiene un corazón perdonador. Nada lo detiene. Y al concluir, en esta hora quiero hacer esta pregunta. A la luz y al espejo de la palabra del Señor. ¿Usted de verdad es un testigo? No me responda. Si no lo es, ¿está dispuesto a ser un testigo de Jesucristo? ¿Qué va a perder? Puede perder la vida. Pero Jesucristo dijo respecto al discipulado, el que pierde su vida por causa de mí, hallará la vida. Hallará la vida. A mí me provoca celo de Dios cuando veo a los amigos testigos de Jehová que no se le ha revelado Cristo, que no tienen un impacto con el Espíritu Santo y tienen una área del testigo que es obedecer al mandamiento. Leíamos el texto bíblico, obedecer al mandamiento, y ellos están ahí. Sí, hablan de la sopaipilla, hablan de la harina, pero están ahí. Y nosotros que hemos recibido el impacto con el Espíritu Santo, nosotros que conocemos a Cristo, a veces, no sé si lo conocemos o no lo conocemos, pero pareciera que no lo conocemos. Porque a alguien que conoce a Cristo se le manifiesta una reacción de ser testigo de Él. Este flaco que le habla en tercero medio revolucionó, el Señor a través de él, el colegio. Yo nunca había hecho un curso de evangelismo. A lo más sabía Juan 3:16. Y yo pensaba que se decía así, porque hasta leseaba con el versículo, porque de tal manguera regó Dios al mundo, decía yo. Mira, entre bromas leseaba a mi hermana que era cristiana, y después tuve que entender que no era porque de tal manguera regó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La mujer samaritana, el impacto que tuvo con Cristo revolucionó la ciudad. Una mujer. No le importó su pasado, no le importó que era una adúltera, no le importó lo que iba a decir la gente, no le importó nada. Yo anhelo que usted tenga un impacto con el Señor. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos un momento para que no nos distraigamos. El Espíritu Santo me dice que diga esto. Aquí hay algunos que fueron testigos. Aquí hay algunos que fueron testigos, que anunciaron a Cristo a sus familiares, a sus amigos. Dios los ocupó con señales, con prodigios y milagros.
Aquí hay personas que antes fueron testigos, no se avergonzaban del Evangelio. Pero los afanes de este mundo, el amor a las riquezas, las cuales no son muchas, parece que fueron apagando tu fervor, tu pasión por Él. Mi anhelo como pastor es que seamos una iglesia, todos testigos de Cristo. Y no solamente en Puente Alto, ya estamos saliendo a Paine, ya estamos en Bajo de Mena, estamos en Valdivia, estamos en Villarrica. Y la misión es salir de nuestras fronteras, salir del país. El testigo no solamente es testigo en su localidad, simultáneamente en todo lugar, en todo lugar. Oh Dios, enciéndenos con tu espíritu, para que yo por la fe, Padre, veo a muchos, veo a niños, jóvenes, que hay oh Dios, tú me muestras un granero, Señor, me muestras un granero de semillas, de granos. Muchos saldrán a dar testimonio del Señor. Pastores, evangelistas, misioneros, profetas del Señor van a ser enviados como testigos. Somos una iglesia apostólica, no porque creemos en los apóstoles de este tiempo, no. Somos apostólicos porque la palabra apostólico significa una iglesia que envía, y envía con autoridad, y los que son enviados tienen autoridad. Eso es apostólico. Oh Dios eterno, levante su mano un momento, por favor. Dígale: Señor, impáctame, lléname de tu espíritu. ¿Hace cuánto tiempo, Señor, no hablo de ti a nadie? Padre, perdóname. Y probablemente no hablas a alguien de Cristo porque tú no has tenido un impacto con el Espíritu Santo. Dile: Espíritu de Dios, impáctame, lléname de ti. Renueva mi fe, renueva mi pasión por ti. Usa mi vida, usa los dones que me diste, Señor. Usa mi profesión, usa mis capacidades. Señor, quiero ser un testigo de Cristo. Oh Padre, yo sé que esto no se hace mecánicamente. Como pastor yo no puedo obligar a la gente. Yo espero que tu espíritu los impacte. Que cada uno diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Aleluya. Oh Señor. ¿Podemos decir el coro de esta canción? Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda seré. Seré una ofrenda para ti, Señor. Dile: estoy dispuesto, haz de mí lo que quieras. Dile al Señor: porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Él es digno. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Dígalo con convicción.
canción, cántelo con entendimiento, con compromiso. Vamos, dígalo de corazón, dígale. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor. Eso somos, los testigos somos una ofrenda al Señor. Somos el regalo para la iglesia, somos el don para la iglesia. Aleluya. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda seré. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para alcanzar Chile, alcanzar las naciones, Dios. Vamos una vez más, dígale. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Si usted está dispuesto, vamos, aplauda al Señor. Él lo ha llamado. Él está llamando a su iglesia. Él está llamando a su iglesia a servirle, a ser testigo de lo que has vivido, de lo que has experimentado. Hablarás la palabra, pero esa palabra que has experimentado, esa palabra que has vivido, de gracia has recibido, de gracia entregarás. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios que está tocando, está restaurando, está restaurando. Él está tocando. Vamos, sé sensible al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, para ser testigos de Cristo. Aleluya. Donde Dios te ponga, habla de Él. Sé testigo de Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. En la última cena estaban los testigos del Señor. En la última cena estaban los testigos del Señor. Estaban los discípulos, aquellos que iban a dar su vida. ¿Cuándo la dieron? Escúchelo bien. Después del día de Pentecostés dieron su vida. Porque antes del día de Pentecostés, cuando el Señor es arrestado, todos arrancaron. ¿Se da cuenta la importancia de ser impactados con el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta usted? Pedro negó a Cristo, pero cuando vino el bautismo, la llenura con el Espíritu, él fue el primero en levantarse, en ponerse en pie, de argumentar con denuedo quién era Cristo, Señor de la casa de Israel.